Y para Jesús, una fuerte salva de aplausos. Hermanos, hoy le vamos a poner atención a lo que Dios nos está ministrando por estos días, haciendo que entendamos su voluntad, y eso es muy importante. En el culto anterior hablé de Pedro y Juan, que oraron por aquel cojo que era cojo de nacimiento, que no andaba y empezó a caminar. La noticia hizo que Jerusalén se llenara de alegría. Y ellos estaban en el templo ministrando la palabra. Ese día llegó a casi 5,000 el número de los que creyeron. La iglesia estaba creciendo mucho. Los sacerdotes llegaron con el guardia del templo. Los saduceos arrestaron a los apóstoles, los pusieron en la cárcel. Al otro día los llevaron al concilio y los amenazaban para que no hablaran de Jesús. Pedro hizo un discurso fenomenal. Y todos quedaron boquiabiertos. ¿Cómo este iletrado sabe si no aprendió? Y alguien dijo, pero estuvieron con Jesús. Eso está en el versículo 13 de Hechos capítulo 4. Entonces, viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, nunca habían aprendido a escribir ni a leer, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Este es un consejo para todos nosotros. Seguro que la educación secular es buena. Yo, si pudiera darle un consejo, le diría, haga por lo menos una carrera. Es necesario. Cuando uno hace un curso superior, tiene precisión de pensamiento y exactitud de palabras. Eso es muy bueno en las relaciones y en la vida secular. Pero espiritualmente no tiene valor, porque la palabra de Dios se revela espiritualmente y no por el intelecto. Pero no quiere decir que por eso los cristianos no vamos a estudiar. Y cuando alguien diga, ¡hey! ¿No estudiaste? Espera, ¿quién no estudió? Estás demeritando mi diploma universitario, de grado, posgrado o doctorado y así en adelante. Eso avergüenza a la persona, porque uno tiene el mismo conocimiento, pero lo importante es cuando uno ha estado con Jesús. Uno hasta olvida la educación formal, habla con la sabiduría de Dios y todas las personas son bendecidas. Entonces ellos hablaron y nadie sabía qué hacer. Y hay otro hecho. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, estaba en pie con ellos. No podían decir nada en contra. La prueba, contra hechos no hay argumentos. El hombre era conocido por todo el mundo, nunca había caminado, vivía pidiendo limosna, lo ponían en la puerta para que pidiera. Pedro da la orden, el hombre se levanta y es curado. ¿Qué podían decir ahora? Pero vea la maldad de los religiosos. Esto es lo que me atemoriza, porque son capaces de hacer cualquier cosa. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Qué debían hacer? Aceptar a Jesús. Pedro, por favor, encárgate del concilio. Ahora queremos ser obreros, queremos aprender de Jesús. Porque Él era el prometido de la Biblia. Él nunca dijo nada malo, nunca hizo nada malo, nunca perdió una oración. Eso era la prueba total de que Jesús era el enviado de Dios. Pero la ceguera de ellos impidió que mucha gente se salvara. Muchas veces es como nosotros. Sabemos que Dios tiene una misión para nosotros. Él nos lo dijo claramente y nosotros no la hacemos. Al no hacerla, al estar en rebeldía, Dios no puede actuar lo que quisiera, lo que quiere a través de nosotros. Y ahí, ¿qué va a pasar? Que no vamos a crecer, no vamos a prosperar, no vamos a tener salud, victorias, y nuestros familiares tampoco van a ser así influenciados a venir a Cristo por nuestro éxito. Cuando la persona para y dice, un momento, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Hermano, esa persona tiene la visión de Dios y ninguna otra visión cambia su corazón. No, yo conocí lo mejor de Dios. Es como si la persona estuviera en la universidad
cuando no está viendo esa visión y quiere volver a la escuela para aprender a hacer máquinas de escribir eléctricas. Ya pasó el tiempo. Pero era bueno. Era menos trabajoso solo presionar la tecla. Pero con el computador no hay ni comparación, ¿sí? Solo que la persona no ve esto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Sin embargo, para que no se divulgue. Versículo 17. Mas entre el pueblo, amenacémoslos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. ¿Qué culpa tendrá esa gente en el día del juicio? Amenazaron a los discípulos para que no hablaran en el nombre de Jesús a hombre alguno. Vamos a parar con esto, les va a dar miedo. El que es de Dios no tiene miedo, hermanos. El que es de Dios enfrenta cualquier batalla y vence. Veamos la respuesta. En breve veremos la respuesta. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermano, no deje, aunque mañana cambien las cosas, y ojalá Dios que nunca cambien, porque el país está aprendiendo a andar en el camino de la verdad. Hoy ya somos el 35% los que seguimos la línea del Evangelio, fuera los que están llegando. Está llegando mucha gente. En breve seremos la mayoría y quisiéramos que el diablo no tuviera ni a un brasileño con él en el infierno, que todos fueran salvos y todas las naciones también. Dios está haciendo un trabajo lindo. Ahora vamos a San Juan capítulo 3. Estamos estudiando el diálogo que Nicodemo tuvo con Jesús. Él fue en la noche. Era un maestro en Israel, uno de los dignatarios. Él no quería que nadie lo viera. Entonces fue a hablar con Jesús y Jesús atiende a cualquier hora. Jesús lo atendió. Y al llegar, llegó elogiando a Jesús y él le dijo: hombre, si no naces, versículo 3. De cierto, él llegó elogiando a Jesús en el versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta palabra me ha dejado impresionado, hermanos. Hay miles de personas en el país que nos ven, gente que ya recibió bendiciones. Y lo que me deja impresionado es lo siguiente: si uno no nace de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es que Dios haga una obra en usted que sea más grande que una experiencia de fe. El nuevo nacimiento es la recreación del espíritu humano. Somos seres de tres partes. Somos un espíritu que vive en un cuerpo y que tiene un alma. Cuando envejecemos, ¿sí?, o por un accidente y la persona muere, el cuerpo entonces pierde, el espíritu se une al alma para salir del cuerpo. Ahí la persona no tiene salida. En 24 horas, si no la sepultan, todos tendrán problemas. Ya no tiene valor, el cuerpo era un envoltorio. Y entonces la persona se va al mundo espiritual. Si nació de nuevo, va a entrar en el reino de Dios. Y si no nació, no va a entrar. Esto es muy grave. Jesús le dijo a Nicodemo, que vino elogiándolo, era un religioso, ¿sí? De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. Y Jesús no miente. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua, que es la palabra de Dios, y del Espíritu, es el Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces esto me dejó impresionado. Mucha gente que es patrocinadora, que está en la iglesia, ya fue curado, como un hombre curado de esclerosis múltiple, entre muchos otros casos. Si no nacen de nuevo, no entrarán al reino de Dios. Se quedarán por fuera. Y no hay excepción, no. Él dijo que el que no nazca de nuevo, entonces debe permitir la obra de Dios. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Uno acepta a Jesús y Dios transforma su ser. Se convierte en otra persona, en una persona más centrada, tranquila,
una persona que busca a Dios, que tiene ese deseo. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, es una nueva vida. En ese momento uno es justificado, absuelto, perdonado, y así se convierte en una nueva criatura. El espíritu no es curado, no es mejorado ni transformado, sino que es recreado, rehecho. Jeremías entendió lo que pasó ahí, ¿sí? Ezequiel entendió, y Jeremías, la Biblia lo dice, que el alfarero trabajaba en el torno, y la vasija se partió, no quedó bien, pero volvió a hacer otra según le pareció mejor. Es lo que Dios hace con nosotros, somos rehechos en Cristo Jesús, y ya no tenemos culpa por los pecados anteriores, sino que somos guiados a que andemos con Dios para que Él nos pueda bendecir. Nicodemo entendió, como ya lo leí, cómo puede un hombre nacer siendo viejo. Hágale a Dios la pregunta que quiera. Él nos va a responder. Jesús respondió y aprovechó para darle un montón de instrucciones que ya vimos aquí. La última fue la del versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Le preguntó Nicodemo, ¿cómo puede hacerse esto? Otra pregunta. Y Jesús aprovecha para darle una porción de revelaciones. Usted le pregunta algo a Dios, se abre, y Él viene y le enseña muchas cosas. Al que tiene interés, más se le dará. Pero al que no tiene, ¿cómo se le dará? Lo va a botar. Y Jesús dice que las perlas no se lanzan a los cerdos, sino para la persona que quiere vencer. Jesús le respondió, tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? No, no lo sabía. Porque no es por revelación del entendimiento, del intelecto. Lo que uno estudia, esto es esto, esto y esto no. Es lo que se percibe por el Espíritu de Dios. Y Él le dijo, de cierto te digo, que de lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos. Pero no recibís nuestro testimonio. Él era uno de los dignatarios de la sinagoga, uno de los grandes en medio de los líderes judíos, y no lo aceptaba. Vino a elogiar a Jesús por algún motivo. Y Jesús fue claro con él. Hermano, nadie engaña al Señor Jesús. Nos rendimos a Él porque nos abrirá las puertas del entendimiento, incluso al que vive del comercio, quien vive del servicio, quien vive de cualquier otra cosa. La persona va entendiendo, o de cualquier otra profesión, va a entender lo que tiene que hacer para mejorar, y va a mejorar sin hacer cosas deshonestas y sucias que manchan la conciencia y que después nos traen pena. Entonces aquí dice, de cierto te digo que de lo que sabemos hablamos, y de lo que hemos visto testificamos, pero no recibís nuestro testimonio. Dos cosas que me llaman la atención. De lo que sabemos, hablamos. Tenemos que saber qué decir, y solo lo sabremos por Dios. Lo que Dios nos dice nunca será contradicho, solo lo que inventamos. Dios habló, y eso va a pasar. Y de lo que hemos visto, testificamos. Hermano, no hay de otra. Cuando estamos en la presencia de Dios, uno dice algo y eso de verdad pasa de verdad, y la persona que oye dice, sí, es verdad, también lo sentí. Y Dios empieza a bendecirnos y nos dice más, ponga atención. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Hermano, esto es un desafío para nosotros. Las cosas terrenales que Jesús decía, ni Nicodemo ni su grupo de sabios, porque eran sabios según la cultura de los hombres, las entendían. Y les dijo, os he dicho de cosas que son muy pequeñas, aunque podría hablarles de cosas celestiales. ¿Y cómo van a entenderlo todo? Busque a Dios y va a ser iluminado. Va a ser feliz. Hermano, en Proverbios 19:20 hay un mensaje
Y yo desde pequeño busco confesar esta bendición para hacer una bendición en mis últimos días. Y acepta la corrección. Si Dios lo está corrigiendo, este proceder no es bueno, no es bueno. Escucha el consejo y acepta la corrección. ¿Y para qué, doctor? Así serás sabio en tu vejez. Hay gente que no lo es. Le dan trabajo a la familia, pero otros no. Están firmes hasta el último momento. Es bueno ser de Dios. En medio de este caos, Dios está dirigiendo a su pueblo. Y Dios está salvando como nunca. Es una época de evangelizar, de invitar a los familiares, porque hay tanta gente encontrando a Jesús como nunca antes la hubo en la historia. Gloria a Dios por eso. Voy a orar con usted. Baje la cabeza y cierre los ojos, Padre. El deseo, Dios, es que esta reunión no terminara porque está deliciosa. Pero, Padre, ahora oro para que se termine el sufrimiento en la vida de esa persona. Padre, para que reciba ahora lo que vino a buscar y salga hoy de aquí con la cabeza en alto, diciendo: Dios estuvo en ese culto y ahora está conmigo. Visita a esa persona, Padre. Bendícela, Padre, cura y libera. Y en el nombre de Jesús, prohíbo toda la obra del demonio en esta vida. Y digo: sal, vete ahora, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y amén. Al final haremos una oración por todos. Veamos ahora la novela de la vida real, por favor. No éramos cristianos. Estuvimos juntos unos meses, yo quedé embarazada y nos fuimos a vivir juntos. Vivimos en arriendo por un buen tiempo, ¿no? Él trabajaba en el Banco Económico. Yo no trabajaba. Compramos una casa pequeña. Era fea. Había que gastar dinero para remodelarla. Entonces vimos otra casa que estaba en venta. Vendamos aquí, guardamos el dinero y lo damos de cuota inicial. Compramos allí y nos fuimos. Prendí el televisor un día. Me dijo que había visto por televisión el programa Show de la Fe. Él empezó a hablarme y yo quedé así. Pensé, me estoy volviendo loca, ¿no? Así dije. ¿Cómo puede él, que está en la televisión, que no me conoce, no sabe de mi vida y está hablando como si lo supiera? Eso tocó mucho su corazón. Sentía mucha angustia por la familia de la que venía. Mi papá bebía, peleaba. Una vez quiso matar a mi mamá. Murió de tanto tomar y así crecí yo. María Aparecida decidió conocer la Iglesia de la Gracia. Fui a la Iglesia de la Gracia en la Silveira Martins. La primera vez que entré a una iglesia fue allí. La palabra en realidad me alimentaba, me daba fuerzas. Una conversión de verdad. Ella quería a Dios en su vida. Empecé con mi mamá cuando se convirtió. Yo tenía 3 años. Empecé a orar por mi marido y por nuestra relación, que estaba equivocada. No estábamos casados. Mi papá se convirtió en la iglesia bautista. Yo quería ayudar, dar el diezmo y la ofrenda, pero no podía, porque no trabajaba. Empecé a trabajar por días, empecé a vender algunas cosas, vendía palmitos, pasabocas, ropa, y con eso pagaba el patrocinio, porque yo pensaba así: las mismas personas que ayudaron para que yo tuviera la oportunidad de verlo por televisión, oír la palabra, es lo que quiero hacer. En ese tiempo, que aún era de lucha, ellos no podían pagar las cuotas de la casa propia. Salimos de aquella casa, la perdimos, no la pudimos pagar. Nosotros aprendimos con la palabra de Dios que tenemos que oficializar la unión para que Dios bendijera nuestro matrimonio. Nos casamos y fuimos a la Iglesia de la Gracia para ser miembros de verdad. Después llegué y le hablé. Mira, Dios me dijo que pagara el patrocinio y lo hice. Ahora te toca pagarlo. Yo le dije, bueno, hagámoslo. Estábamos pagando el arriendo. Vamos a comprar una casa, compremos un terreno. Estaba leyendo la Biblia y Dios me mostró un versículo que en donde pusiera la planta de mis pies, ese lugar sería mío. Entonces yo tomé ese versículo como base para alcanzar mi bendición y ahí surgió la oportunidad del terreno. Él me dijo, construyamos unas habitaciones para poder estrenarla, un cuarto, la cocina y el baño. Yo le dije, tenemos que hacer una sala. Le ayudaba a mis padres a pagar la mensualidad de los materiales de la construcción. Y me gustaba mucho porque veía que estaba creciendo, que los muros se levantaban. Dios, vamos a tener una casa. Decidimos hacer otro cuarto
y después construimos una oficina para él. Humanamente hablando, era imposible. Yo entiendo que Dios hizo cosas que yo jamás imaginaría en mi matrimonio. Me dio paz, la salvación y también la casa. Dios me dio la oportunidad de abrir una empresa de prestación de servicios. Él trabaja con contabilidad. Y también patrociné por la empresa. Somos ella, yo y la empresa. Ellos no desistieron, ¿sí? Mientras Dios iba trabajando, ellos confiaron en Dios, ¿sí? Yo vencí, tanto en la vida material como en la espiritual. Es un Dios poderoso, es un Dios verdadero, es el Dios de lo imposible. Dios solo fue cumpliendo sus propósitos y las promesas que tenía para nuestra vida, para la vida de mis padres. Y solo puedo agradecer a Dios. Mis amigos de Lima y de todo Perú que disfrutan este programa, yo tengo que alabar a Dios y hago esto con todo mi corazón, porque verdaderamente me ha usado para bendecir a millones de peruanos. Y usted que me ve todos los días o que está empezando a verme ahora, su vida cambiará por completo. Dios va a hacer maravillas en su vida. Esté seguro de que aunque los cielos y la tierra pasen, las palabras del Señor Jesús jamás habrán de pasar. Yo quería invitarlo para ser un patrocinador del Show de la Fe, una persona que me ayuda financieramente a mantener este programa al aire. Y usted me pregunta, ¿cómo lo voy a hacer? De la manera más sencilla. Más informaciones, usted las tendrá en el teléfono 471-6044 o el 471-6514. Estoy seguro de que va a ser muy bien recibida en los cielos su decisión de mantener este programa. No tenemos a nadie patrocinándonos, a no ser el pueblo de Dios, personas como usted, que están interesadas en ver la verdad triunfar sobre la mentira. Cuando la gente decide ser un patrocinador de la obra de Dios, tenemos la palabra del Señor Dios, que nos da la semilla para que uno la plante, y si la plantamos, Él nos da el pan para alimentarnos, y también multiplica nuestra sementera y aumenta los frutos de nuestra justicia. Dios va a aumentar las respuestas a sus oraciones cuando usted se interese en ayudarnos a mantener el Show de la Fe al aire. Entre en contacto con nosotros. El teléfono es el 471, aquí en Lima, 6044 o el 471-6514. Y nuestra dirección es en la avenida César Canevaro 250 en Lince. Que Dios le bendiga. Pónganse de pie para orar ahora. Oh, llegó el momento. Baje la cabeza y cierre los ojos. ¿Dónde se encuentra, hermano? Está ahora en la presencia de Dios. Padre, nosotros oramos por quien está en casa, porque el programa termina ahora. Y te pido, Dios, que extiendas tu mano poderosa, Señor, para actuar en las miles de personas que necesitan tu bendición. Atamos al mal, lo expulsamos y ordenamos: sal de estas vidas en el nombre de Jesús. Padre, usa al Pastor León. Padre, en el nombre de Jesucristo, concordamos con el doctor R.R. Soares. Sea bendecido todos los televidentes, todas las personas que están orando con nosotros ahora. Bendecimos sus vidas en el nombre de Jesucristo. Reciba la bendición, mis hermanos. Y ustedes digan amén. E graças a Deus, aleluia! Continuamos com o programa Show de la Fé. Hoje, domingo, Dia del Senhor, o último domingo do ano de 2019. Dia de nós outros congregar, apresentarmos a Deus para agradecer por este ano de milagros, maravilhas, proezas. Claro, ha habido lutas, grandes batalhas, pero foste vencedor, meu irmão. Somos mais que vencedores. Hemos chegado hasta cá porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos dado vitórias e grandes bendições. E atenção, hoje domingo, às 9h30 da manhã, 3 da tarde e também às 6h30 da tarde, na Avenida César Canevaro, número 250, em el Distrito de Lince. Venga a participar de uma das reuniões comigo. Eu quero bendecir sua vida. Ven a participar de las reuniones con el pastor León Costa en la avenida César Canevaro 250 Lince y comprobarás el poder de Dios en su vida. Recibirás la poderosa palabra de Dios y la oración de fe.
recibirá su milagro en el nombre de Jesucristo. Personas de varios lugares están reuniéndose y siguen siendo bendecidas. Y muchos milagros están sucediendo. Es su oportunidad. Dios está usando al pastor León Costa para sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos. Ven, el pastor León Costa orará por usted. Hoy domingo a las 9:30 da manhã, 3 da tarde e 6:30 da tarde. Não olvide o horário, tampouco a direção. Avenida César Canevaro, número 250, acá em Lince. Meu amigo, minha amiga, Deus estará fazendo milagros e maravilhas a favor de meus irmãos. E atenção, allá em Callao, em Ventania, com o pastor César Rodrigues. Pastor César, muito boas noites, pastor. Muy buenas noches, Pastor León. Allá en Ventanilla también, Pastor, va a ser de mucha bendición. Ahí es la Avenida La Playa, Manzana 05, lote 32, Los Licenciados, frente a Metro Acostado de Cedapal, a las 6:30 de la tarde. Y también en la iglesia de Callao, que es la cooperativa de vivienda, 7 de agosto, Manzana C, lote 15, a 2 cuadras de Totos de Canta Callao, a las 9:30 de la mañana, pastor. Muito bem, pastor César Rodrigues, e vamos agora à convocatória da vigília do dia 31, que vai ser importante para todos nós. Vigilia de fin de año. El 31 de diciembre a las 10 de la noche. ¿Cómo fue el año 2019 para usted? ¿Fue un año fácil o difícil? ¿De alegría o de tristeza? ¿Año de pérdida o de ganancia? ¿Fue un año de victoria o de decepción? ¿Luchaste y no pudiste lograrlo? Tal vez 2019 no haya sido su mejor año. ¿Desea la bendición de Dios para que el 2020 sea un año exitoso? Entonces, venga a participar con el pastor León Costa de la vigilia de fin de año. El 31 de diciembre a las 10 de la noche. En la avenida César Canevaro, 250 en Lince. Recibirás la unción de las conquistas. El pastor León Costa consagró el aceite con el poder de lo alto. Y al recibir la unción de poder, usted será revestido con la unción de lo alto para que los caminos sean abiertos en su vida y el 2020 sea el mejor año de su vida. Venga a participar de la gran vigilia de fin de año. Venga a recibir esta unción poderosa que te capacitará para vencer. No importa su religión, usted es nuestro invitado especial. No se lo pierda. Venga a participar de la vigilia de las conquistas en la avenida César Canevaro 250 en Lince. Este domingo especial e la vigília, meu irmão, minha irmã, la vigília do dia 31, prepare-se, hein? Vas receber uma unção, estarás buscando o reino de Deus e sua justiça em los primeiros segundos, primeiros minutos e horas do ano de 2020. Vai ser importante, Deus tem muitas bendições para vocês. Levantamos nossas mãos, Padre, bendicemos a todos os televidentes, bendecemos costa, serra e selva deste país, que todos sejam bendecidos para a glória de Deus. Todo mal que se vaya, desaloje, desapareça de la casa de mis hermanos deste país, em el nombre de Jesucristo. Perú, país de avivamento, é del Senhor Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Aleluia. Que Deus bendiga a todos. Nos vemos hoje em nossas reuniões.